comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado de gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas bondades de Cristo su nombre yo quiero alabar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy. Al cielo yo. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy. Al cielo yo. La 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 la. Amén. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestro programa número 1 titulado A la luz de su palabra. Y con nosotros se encuentra nuestro hermano Alejandro Pineda y el pastor Elis Rangel. En este momento queremos dar inicio a lo que será la programación de escuela sabática de lo que ha sido toda esta semana. Ya hoy sábado, viernes de noche para muchos, deseamos compartir pues las enseñanzas que nos han dejado o nos ha dejado esta lección de la semana, ¿no? Y antes que nada quisiéramos, o antes de proseguir, quisiéramos orar para invitar al Señor a que esté con nosotros. Pastor, tenga la bondad. Vamos a orar. Nuestro Padre y cariñoso Dios, queremos darte gracias por permitirnos estudiar tu palabra en esta hora. Y queremos pedirte que la bendición de tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en este estudio para poder, oh Dios, ver cómo tú obras a través de la historia sagrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor y hermano Alejandro, hablando sobre el tema del pacto, ¿no? El pacto eterno de Dios, que es el tema del trimestre, ¿sí? Y específicamente el título de la lección de esta semana es un pacto eterno, ¿sí? La idea de la eternidad, a la comprensión de la mente humana quizás no alcanza, ¿no?, el entendimiento humano para poder comprender esa cuestión de la eternidad, pero en su infinita misericordia pues Dios ha dejado por lo menos ideas para que nosotros podamos comprender apenas pequeños destellos de lo que es esa eternidad. El punto de partida de la lección, pastor y hermano Alejandro, la importancia de los nombres de Dios en la Biblia. Dios se presenta en diferentes escenarios con diferentes nombres, por ejemplo el nombre de Jehová, el nombre de Shaddai, incluso Jehová Jireh por allí también. Pero hay un texto, ¿verdad?, que hace un poco de ruido en cuanto al escenario de los nombres, ¿no? Y está en el libro de Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente,
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y eso suena un poco extraño, pastor, porque Dios se presenta en Génesis, por ejemplo, 15:7, como Jehová, el que lo sacó de la tierra de Ur, ¿no? Hermano Alejandro, Jehová se presenta a Jacob en el escenario de la escalera de Jacob como Jehová también. Como Jehová, correcto. E incluso se le presenta a Isaac como Jehová. Entonces dice aquí que no se dio a conocer como Jehová, sino solamente como el Dios omnipotente. Como ¿no? el Dios Jireh. El Dios Jireh. Entonces, ¿qué nos pueden decir acerca de eso? Parece una contradicción, pero nosotros creemos que la Biblia no se contradice, entonces debemos quizás mostrar una explicación al respecto del escenario. Sí, pareciera una aparente contradicción, pero el mismo contexto, ¿no?, en que Dios está expresando allí a través del autor, porque debemos comprender el autor, ¿no?, del libro, en el libro de Éxodo, Moisés, pues quien está tratando de mostrar en el Antiguo Testamento las características de lo que es Dios, ¿no? Y por eso cuando él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, pero le muestra su carácter poderoso, como ese Dios omnipotente, el que abrió el Mar Rojo, ¿no? El que hizo las hazañas en Egipto, ese Jehová Jireh. No hay ninguna contradicción porque Dios, el Geser o el ser, el que existe sobre sí mismo, se ha mostrado, ¿no?, en esa característica. Pareciera contradictorio, pero no es contradictorio, es una característica de lo que Él es, ya que Él pues no posee un nombre como tal. Dios no posee un nombre como tal y por lo tanto Él se muestra en sus características, y una de las características es que Él es poderoso, omnipotente. Es una de las características, y cuando lo leemos allí pues recordamos entonces de que Él sigue siendo el Dios poderoso aún en la historia que continúa y muestra su poder. Ahora, pastor, mire, es interesante, hermano Alejandro, porque Dios se presenta a Abraham con una promesa de heredar una tierra que le daría no solamente a él, sino a su descendencia, ¿no? También le dice lo mismo a Isaac y le dice lo mismo a Jacob, pero en ellos no se cumple la promesa, ¿no? Aunque el nombre Jehová, con las características que quizás mencionó el pastor, puede significar el Dios autoexistente, ¿verdad? También en el sentido de la promesa no se reveló a ellos como el Dios fiel, porque ellos recibieron la promesa, ¿verdad? Pero no disfrutaron de esa promesa. No anhelaron la promesa en el momento, no la disfrutaron. Eso, no la disfrutaron, no vivieron el escenario de la promesa. En este momento Dios se le está presentando a Moisés como ese Dios de la fidelidad, donde está cumpliendo esa promesa que hizo hace tanto tiempo atrás a Abraham y a la descendencia de Abraham. Es decir, que Con poder. Es decir, que el significado no solamente está en un escrito de letras, sino en un carácter, en lo que es Dios en sí, ¿no? Sí, inclusive el mismo Moisés, casi el respirar de un hijo de Dios de ese entonces, de la época de Moisés, ellos era impronunciable el nombre de Dios. Para pronunciar ellos el nombre de Dios, ellos no le ponían ni vocales, porque si le ponían una vocal violaban el mandamiento que decía no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y los rabinos en el tiempo de Jesús igual también, para ellos era una blasfemia tomar el nombre de Dios o cualquier nombre. Y por eso aquí en este hecho, mostrando Dios su poder en su fidelidad, deja entrever claramente quién es Él y hacia dónde va con su pueblo. Entonces no deberíamos nosotros de pensar que más bien se deslindó de lo que Él quería hacer, sino que más bien Él es. Por eso el Elohim, ¿no? el Yahweh, uno que existe sobre sí mismo o uno que está acostumbrado a existir en la eternidad. Uno de los famosos rabinos, Benjamín, rabinos conocidos hoy en día, él dice que la estructura del nombre de Dios era el suspiro de un hijo de Dios. O sea, que cada inhalar aire era pronunciar el nombre de Dios. O sea, que era muy sagrado
la pronunciación de este nombre. Por eso más bien él dejó que las características se dejaran entrever para que nosotros de manera sencilla y práctica, porque Dios es omnisciente y Él llega hasta el corazón del hombre o llega hasta donde estamos nosotros para decirle quién es Él. Muchas veces, mire, es interesante lo que usted dice, pastor, porque el lenguaje que Dios maneja no es el nuestro, ¿no? Entonces es interesante la forma en que Dios se muestra para que el ser humano le conozca por sus actos, ¿sí? Uh-huh. Dios siempre actúa en favor de sus hijos, les muestra su amor, los salva del peligro. Incluso los hace pasar en algunas ocasiones, o bueno, permite que pasen en algunas ocasiones por sombras de valles de muerte, ¿no? Como la Escritura revela. Uh-huh. Pero el Señor, aún en medio de esos valles de muerte, estaría con nosotros según la promesa. Una de esas connotaciones las deja ver mucho los salmistas, ¿no? E inclusive David. Y al final de cada salmo aparece ese nombre Yahá, porque es el suspiro de Dios. O sea que un hombre conforme al corazón de Dios como David podía respirar con el nombre de Dios. Ok, se presenta no solamente como Jehová, sino como el Shaddai, el Todopoderoso. Y no el Todopoderoso se queda en solamente poder, sino en aquello que puede lograr y que el ser humano no puede por sí mismo. El portentoso, el Shalom, ¿no? Que cuando estaba en la tempestad después venía la calma, la paz, el Shalom, Jehová Shalom. El mostrarnos lo imposible para nosotros, en manos de Él pues todo es posible. Así es. Miren, vamos a entrar en otro punto interesante, ¿no? Y es el hecho de la salida de Abraham de la tierra de Ur. Fíjense algo, mire, en el escenario del capítulo 12 del libro de Génesis encontramos que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? A la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y en el escenario también de Génesis 15, cuando él está en su tienda, de manera quizás yo imagino a Abraham cómodamente acostado allí, y Dios lo saca de la tienda, ¿no? Lo saca quizás de su comodidad, pastor y hermano Alejandro, para su confort, para mostrarle solamente el escenario del firmamento, y le dice: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la razón de la salida de Abraham de Ur? ¿Y qué nos puede decir estos dos escenarios a nosotros sobre las salidas, ¿no? Porque Dios en algunos momentos manda salir a sus hijos. Correcto. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, podemos comentar en primer lugar que Dios le pide a Abraham, ¿verdad?, que salga de Ur debido a que ya la humanidad nuevamente se había perdido. Okay. Estaban pecando, había demasiada idolatría, ¿verdad? Sí. El padre Abraham, descendiente de Sem, ¿verdad?, ya también estaba adorando a otros dioses, y Dios pues quería conservar ese linaje y su pueblo, y le pide a él que salga, en primer lugar, pienso yo, para resguardar esa parte espiritual de Abraham, alejarlo de aquel lugar, ¿verdad? Y en medio de esa trayectoria pues le muestra el poder de Dios, y realmente que nosotros los seres humanos solo debemos depender de Dios. Y es allí, al él salir de esa zona de confort, donde empieza a depender de Dios y no de Abraham. Ok, fíjese, hermano Alejandro, que lo que usted está diciendo tiene su base bíblica, ¿no? Precisamente en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículos 2 y 3, Josué revela allí las razones por las cuales Dios saca a Abraham de la tierra de Ur, y es precisamente por eso, porque se ha vuelto una tierra idólatra, e incluso eso estaba contaminando a la familia de Abraham, incluso a él. Entonces, bueno, en fin, Dios no permitió que eso contaminara finalmente a Abraham, porque era a quien él iba a usar para bendecir finalmente a la humanidad, ¿no, pastor? Al pueblo, y al pueblo particularmente en este escenario, ¿no? En esta escena particular, cuando dio esa salida del pueblo de Dios, o de un hombre que representaba al pueblo de Dios, tiene un sentido tanto histórico, escatológico. O sea, está ligado con la escatología o con los eventos finales, porque Dios siempre, cuando quiere rescatar a su pueblo, cuando ya lo ve hundido en el pecado, en las costumbres, en la culturalización que tiene la gente, en donde se encuentra, Dios los saca de allí. Dios le dice: salid de allí, salgan de allí, porque así no se van a perder.
Y Dios lo que quiere realmente en la soteriología de Dios, en la salvación del hombre, es sacarlo de allí, porque ahí se va a perder. Y por eso Dios saca a Abraham y le da una promesa, le dice, mire, bueno, ¿quieres un hotel 5 estrellas? Mire las estrellas, ahí están todas las estrellas. Es lo que Dios quiere, o sea, de una manera práctica. Dios le está diciendo, mire, vas a salir y tu almohada va a ser una roca. La manta va a ser la manta de rocío de la noche. Y bueno, un hotel estrellado, mira, con muchas estrellas. Porque eso es lo que Dios está como llevándolo. Bueno, Jesús le lo dijo a Judas, ¿no? Cuando lo llamó al ministerio. Las zorras tienen las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Si usted quiere seguirme así, entonces Dios lo saca de esa zona, ¿verdad? Que estamos en la zona cómoda, cuando él ya está acostadito, ya está relajado, y que te llamen o que tengas que hacer algo que está en contra de lo que ya tú querías establecerte. Eso te crea un sentimiento extraño dentro de ti, te irritas. Y es por mucha irritación que entonces el pueblo empieza a ser purificado. Dios lo lleva al desierto, lo lleva a esa migración fuerte para que te irrites. Y finalmente es allí donde Dios le da sus promesas, donde Dios empieza a darle esa raudal de bendiciones y el pueblo entiende, empieza a ver la manifestación. O sea, es posible, hermano Alejandro, que nosotros podamos ser sacados por Dios de nuestra zona de confort. Abraham era un ser humano y tenía el plan de cumplir una promesa para la humanidad que ha alcanzado incluso a nuestros días. ¿Ve? E incluso nosotros estamos bajo esa promesa de salvación, ¿no? Entonces, ¿podemos ser sacados nosotros de esa zona de confort, hermano Alejandro, hoy en día? Por supuesto, yo creo que sí. De hecho, cada vez que el Señor nos busca para ayudarnos, para mejorarnos, siempre nos saca de nuestra zona de confort. Vemos que Abraham allí iba ahora a morar con personas extrañas. En tiendas, con gente con otras creencias, aunque él venía de un lugar pues donde las personas creían y oraban a otros dioses. Pero imaginemos por un momento entonces, ¿para qué Dios nos puede sacar a nosotros de nuestra zona de confort? Y bueno, valga decir que podría estar en su casa, podía tener su riqueza, su ganado, ¿no? Definitivamente estaba en su zona de confort, estaba cómodo. Estaba muy cómodo. Pero fue llamado a la incomodidad para mostrarle qué era o cuál era la bendición que Dios tenía para él. Y Dios, bueno, en el Nuevo Testamento se deja ver, el apóstol Pablo dice, es por mucho sufrimiento que entraréis en el reino de los cielos. O sea, que lo que nos irrita a nosotros son las mejores oportunidades que tenemos de salvación. Así es. Pudiéramos decir. Claro, porque muchas veces esas circunstancias son las que nos hacen dependientes de ese y por la fe, ¿no? Y por la fe salió Abraham de Ur de los Caldeos para vivir en tiendas con Isaac, sin saber qué le esperaba, ¿no? Él lo veía solo de lejos y Dios se lo concedió. Fíjese, pastor, acaba de tocar un punto interesante e importante. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él deben creer que le hay. Y que son galardonadores de los que le buscan. Y una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, no solamente era que iba a ser galardonador, sino que lo haría famoso. Hoy en día, ¿quién no conoce a Abraham como el padre de la fe, por ejemplo? Entonces, es interesante. Allí se muestra entonces Dios como el Dios de la fidelidad, como el Dios Jehová. Dios fiel. No solamente como el autoexistente, sino como el Dios de la fidelidad. Ahora, para entrar en otro punto, que es también de suma importancia acerca de los nombres, está bien en Dios, ¿no, pastor, hermano Alejandro? Está bien en Dios que Dios quiera presentarse como el Dios Jehová, como el Dios Jehová Jireh, como el Dios Shaddai, para nosotros poder conocerlo en su carácter. Pero ¿por qué con los seres humanos? ¿Qué debemos nosotros conocer de los seres humanos? Dios le dijo a Abraham en el capítulo 17, le dijo, no se dirá más tu nombre Abraham, sino Abraham. Ahí viene la trascendencia de Dios, ¿no? No solamente se otorga a él características en sus nombres, como él se deja mostrar ahí en la Biblia, sino que ahora lo imparte a la humanidad y también le cambia el nombre. Así es. Cuando llega el encuentro, ¿no? El encuentro con Dios definitivamente nos cambia la vida y hasta el nombre. Así es.
Bueno, fíjense que el significado de Abraham es el Padre es exaltado, pero no es precisamente el Padre hablando de Dios, sino la figura humana, ¿no? Abraham como padre, el como padre hombre, exactamente como hombre. El Padre porque es exaltado. él era muy exaltado en físico, en las materiales que tenía, en las riquezas, era muy exaltado. Y claro, por eso el nombre se le atribuía por su característica. Ahora hereda su nuevo nombre, hereda otro significado, ¿no? Hereda otro significado, hermano Alejandro. ¿Cuál es este significado? Claro, ahora sería el padre de muchedumbre, de muchas naciones, ¿verdad? Okay. Pero hay algo aquí que es interesante, hermano. Vemos que Abraham era exaltado, tenía ese nombre de padre, ¿verdad? Pero tenía un pequeño detalle. No era padre, Okay. no tenía hijo. Entonces ese nombre en ese momento a él no le cuadraba, no le daba, no cumplía con lo que su nombre significaba. Okay. Porque Abraham también tenía que cambiar muchas cosas. Y es al momento de hacer ese pacto con Dios, esa fidelidad, donde Dios le cambia su nombre y a Abraham no solamente se le cambia el nombre, sino también su personalidad. Y le da la promesa de una vez. Y de una vez le da la promesa. O sea, es un paquete, ¿no? Es un paquete de cosas. O sea, Dios no te da nada incompleto, ¿no? O no te da nada a medias. Dios te da lo que tú necesitas y más que eso todavía, ¿no? Y cómo quedan las consecuencias de una vez de esa promesa, ¿no? Porque él sale y mira las estrellas y él ni imaginarse que era, o sea, hijos, pero yo sí no puedo tener, y mi esposa hemos tratado y hemos hecho esto y hemos hecho aquello, y ¿cómo así? Pero Dios le tenía el prometido, o sea, era la promesa, era su único hijo que representaba obviamente después el Mesías que vendría, pero cómo Dios le da una consecuencia de promesas maravillosa a Abraham, claro, al entender el encuentro con él. Cuando llegue, lo saca de esa zona de confort, ahora viene y se encuentra con Dios, le da esa promesa y la obtiene fielmente, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. O sea que haber sacado a Abraham de esa zona de confort le hizo un bien a Abraham. ¿Cómo no? Claro que correcto, sí. Porque Por en supuesto, vez de debilitar su fe, ahora su fe aumentó como el heredero de esa fe que todo, y con su simiente. O sea que eso tendría una enseñanza para nosotros hoy en día. Correcto. También. Coloquialmente, tener un hijo sería una bendición, claro, para nosotros, una experiencia nueva, así como ya lo había heredado de sus padres o sus patriarcas, como por ejemplo Enoc. Al tener un hijo, ya a los 300 años tuvo un hijo y después empezó a caminar con Dios. O sea que antes no había caminado, no, sino que ahora su experiencia fue más personal. Entendió el propósito de lo que es ser padre, ¿no? En el caso de Dios con nosotros, y en el caso de él con su hijo, ¿no? Le hizo comprender cómo un padre amante puede cuidar, correcto, de sus hijos, ¿sí? Entonces, ahora hablando un poco acerca de ese cambio de nombre, ¿no? De ese cumplimiento de las promesas que Dios le iba haciendo a sus escogidos en su tiempo, en este caso Abraham. Esos pactos que Dios hace tienen varias etapas, ¿no? Tienen varias etapas, y tenemos dos escenarios tocantes, ¿no? a la lección, que uno es Génesis capítulo 12, donde Dios lo saca de la tierra de Ur, ¿verdad? Y para llevarlo a una tierra que tiempo después iba a heredar no solamente él, sino su descendencia, ¿no? Y en el capítulo 15, que es cuando allí se habla acerca del escenario que tocamos hace un momento, donde lo saca de su tienda y le muestra las estrellas del cielo, y le permite a Abraham, o lo llama a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, tráeme este animal, pártelos por la mitad, porque era la forma de hacer los pactos en aquel momento, ¿no? En aquel momento. Ahora, ¿cuáles son estas tres etapas del pacto, ¿no? Por ejemplo, una de esas etapas es el acercamiento de Dios hacia el hombre. Por ejemplo, ¿no? Dios tuvo que acercarse a Abraham para decirle: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿no? Finalmente, Dios siempre ha tenido la iniciativa, ¿no?
Y qué tremendo que el mundo escéptico, ¿no? Que cuestiona la ausencia de Dios. Aquí, cómo Dios se revela al hombre y cómo Dios trasciende. Ahí viene la trascendencia o la inmanencia de Dios, que a veces lo pueden llevar tan lejos de nosotros, o sea, que Dios está muy lejos de nosotros, como lo vemos cerca, ¿no? Como Él se acercó, el acercamiento de Dios con el hombre. En el caso de Abraham, pues, es un Dios que trasciende, ¿no? Se pone en el lugar nuestro o llega hasta donde estamos nosotros, que el escepticismo no acepta. Dicen, no, puede ser que sí existió ese ser, pero los dejó solos a ustedes. Sí, pareciera, pero realmente pero no es real. No es realmente. El llamado a la obediencia es otra de las etapas del pacto, hermano Alejandro. Finalmente, en medio de los pactos que Dios hace con los seres humanos, pareciera que Dios le da obligaciones y tareas que cumplir en medio de ese pacto, y valga decir pues que finalmente se disfruta de la tercera etapa del pacto, que es la promesa divina, ¿no? O sea, Dios se acerca, Dios te llama a la obediencia una vez que se acerca, y luego le da su promesa. Le da su promesa, porque en medio de ese acercamiento, pues Dios también promete grandes bendiciones. Recordemos que un pacto es un acuerdo. Correcto. Un acuerdo, contrato, ¿verdad? un Un contrato, contrato, exactamente. Según lo venimos hoy en discutiendo. día, Correcto. un contrato. Un contrato, un matrimonio, se pudiera decir. Entonces, Dios nos busca, ¿correcto? Ok. Él nos busca, nos llama, nos pide qué hacer, ¿verdad? Y en medio de ese pacto, ¿verdad? Hay un llamado a la obediencia. Y nuestra obediencia es la que dice si aceptamos ese pacto o no lo aceptamos. Y luego en medio de esa obediencia y de esa lucha y de esa transformación, entonces vendría esa tercera parte donde empiezan a llegar, es como la recompensa, las bendiciones. Exactamente, es la recompensa. En todo momento en estos pactos o en este pacto, los mayores beneficiados somos nosotros, los seres humanos. Claro está, los que aceptemos ese pacto que Dios nos está proponiendo. Correcto. Entonces, fíjense que aunque la salvación no es por obras, ¿no? Aunque finalmente, o sea, se hablan de diversos pactos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de la lección pasada, ¿no? Me salgo del contexto para volver a entrar en Dios hizo un pacto con Noé, ¿no? Y si nos vamos y que fue una promesa también, ¿no? Que fue una promesa. Y si nos vamos un poco más atrás, un poco de años más atrás, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos años, sí, podemos presenciar el escenario donde Dios hace un pacto con Adán y Eva. Correcto. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, encontramos en la Biblia también el pacto con Abraham, pastor. Ahora Jesús, cuando está con los apóstoles, les dice, este es el nuevo pacto que yo haré en mi con sangre. vosotros. ¿Cuántos pactos hay entonces? Se está hablando en esencia de 3, de 4, de 5 pactos, ¿no? Porque Dios es el Dios del pacto. Entonces, o estamos hablando de un solo pacto en sí. Sí, cuando nosotros pensamos en los pactos o el contrato, hablando para este tiempo, ¿no? No se debe enfrascar uno en uno solo. Y ahí es donde está el error cuando cuestionamos la Biblia para eso, ¿no? Que no, pero es que Dios hizo un solo pacto y ese solo pacto y el pacto antiguo quedó atrás y este pacto. No, Dios es un Dios de pacto. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese pacto que Él establece con su pueblo o con un hombre, en el caso de Abraham, tenía unas circunstancias especiales, habían circunstancias. Entonces, el Dios de pactos siempre tiene un pacto de acuerdo a la circunstancia en que se encuentra el pueblo que Él quiere salvar o que Él ha destinado a salvar, porque Él nos destinó para salvación. Entonces, Dios dice, estableceré un nuevo pacto de acuerdo a las circunstancias que se han dado y que puedan ser eternas, divinas, obviamente. Claro. Y ahí es donde no debe enfrescarse, este es el pacto, este es el nuevo pacto. No, Jesús hizo un nuevo pacto, pero sigue siendo el mismo de Abraham, de Jacob y de Isaac. En esencia, ¿no? En esencia. Es la raíz, es como la base, el fundamento que Dios siempre lo ha recordado a través de diferentes promesas que hizo. Así o de diferentes contratos que hizo. Que la promesa es la misma.
la misma. ¿Verdad? La promesa es la misma. La promesa correcto. es la misma. Entonces, O sea, como el fin es el mismo, el ¿no? fin es Pudiéramos el mismo. decir. El Ujú. fin es la salvación del ser humano. Y el medio sería que el pacto, Pudiéramos hablar de la gracia, ¿no? como que ese es como el que porque nos el conduce. camino es el camino. El que fin nos es la muestra. salvación Correcto. y Él nos da un pacto para que ese sea el medio para alcanzar la salvación. Ok. Pero no es la regla total, Claro. sino que Dios lo establece desde principio a fin. Así Eso es. es correcto. Así es. Entonces, bueno, hablamos de que la salvación no es por obras, no es por las cosas buenas que yo haga, pero eso no me exime a mí Ujú. de mis obligaciones. Dios Correcto. pide cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Abraham le dijo que los días del hombre serían 120 años, como dando un plazo Ujú. para que los seres humanos que quisieran arrepentirse a causa de que la humanidad se había corrompido, porque venía una destrucción masiva, mundial, Ujú. que acabaría el mundo con un diluvio. Entonces, y le pidió a Noé hacer ciertas cosas, ¿no? Hazme un arca, Y le dio 120 años. y le dio 120 años, ¿ves? Entonces, a Abraham le dijo lo mismo: estableceré mi pacto entre mí y ti, pero tienes que hacer esto, por ejemplo. Y luego a Moisés le cambió el número. A Moisés le colocó 70 y 80 años, los más robustos. Ok. O sea que Dios no se establece en una sola cosa, sino que Él es muy integral. Así es. De acuerdo a lo que... Pero ese punto es importante, lo obligado, ¿no? O las obligaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos derechos como hijos para con el Padre, y el Padre tiene derechos como padre para con sus hijos. Así es. como nosotros tenemos a nuestros hijos, ellos demandan de nosotros, ¿verdad?, responsabilidades, igual nosotros demandamos de Dios. Pero ¿cómo yo le exijo las demandas a Dios si yo realmente no estoy cumpliendo su pacto? Así es. Si Él estableció un pacto conmigo, entonces eso quiere decir que yo voy a respetar su pacto, o voy a establecer esas normas en mi pacto, en el pacto que hacemos, para poder recibir las bendiciones de Dios o las promesas de Dios. La obligatoriedad que nosotros tenemos de derechos como hijos para con el Padre. Un hijo que no tiene los derechos o obligaciones para con su padre no puede reclamar las promesas, Así es. porque es un hijo bastardo. Pero un padre que ve a su hijo cumplir los pactos que ha hecho, los contratos, las normas, las reglas, dice, él merece todo eso. Claro. No hay restricciones. Sí. Entonces seríamos bastardos si no obedeciéramos el contrato que ya hizo con nosotros en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el futuro. Ok, entonces pudiéramos decir que el hecho de que la salvación no es por obra, pues no estoy eximido de cumplir obligaciones en este Correcto. tiempo. Incluso, pastor y hermano Alejandro, en este tiempo nosotros tenemos obligaciones que Dios demanda de nosotros. Incluso una de esas obligaciones es la obediencia a su palabra, ¿no? Ujú. La obediencia a su palabra, hablando del todo, ¿no? Hablando del todo, la obediencia a su Que palabra. serían las obras, ¿verdad? Ok, las obras. Que serían Es que las obras. realmente las obras son las que muestran que es lo que somos Y lo que amamos. Interesante. y lo que amamos. Correcto. Por eso es que mis obras van a mostrar si yo realmente amo a Dios, lo acepto ese pacto o no lo acepto. Porque no hay manera de mostrar Correcto. que yo le amo si hago lo contrario de lo que me pide. ¿Por qué nosotros nos enfrascamos en las obras? No porque eso nos va a salvar a nosotros, Así sino es. porque demostramos que amamos al verdadero Dios. Correcto. Amamos a Dios y por eso yo cumplo sus pactos. Por Yo ejemplo, cumplo el Dios de pacto. por ejemplo, ¿creyó Abraham a Dios? Y le fue contado. justicia. Por justicia. Y bueno, ese creer no solamente se basaba en aceptar, sino que Abraham actuó, él salió, ¿no? Él salió. Él obedeció, Él accionó obedeció. accionó el creer. Por eso es que la palabra creer, tanto en el hebreo como en el griego es pisteuo, que quiere decir accionar o tomar decisión en eso. Es lo que quiere decir. Entonces, Abraham recibe, él creyó a Dios y le fue contado por fe. Entonces, la fe tiene que ver con la acción también, Así es. en la obediencia de Dios. Bien, hemos llegado al final de la programación y ha estado muy interesante, de verdad que sí. Dios es el Dios del pacto. Dios se presenta con diferentes nombres para mostrar su carácter. Dios incluso cambia el nombre de algunos seres humanos para
no solamente mostrar que ellos existen por sí mismos, sino que existen por Dios, y que las bendiciones que Dios quiere derramar en ellos no solamente es para ellos, sino que es para su pueblo en general. Y para finalizar este punto, que es importante mencionarlo, cómo Dios trasciende, ¿no?, en el ser humano, y no se atribuye a él solo las características de lo que pueda ser su nombre, ¿no?, en lo que él dejó en la Biblia, sino que le otorga una experiencia nueva al hombre cuando le cambia el nombre. Lo vemos con Abraham, con Jacob, después de ser un usurpador, que invadió el territorio. Entonces Dios le cambia el nombre como luchador, ¿no?, como el que conquistador. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y venció hasta el amanecer, ¿no? Entonces, y así con Saulo de Tarso le colocaron Pablo. Y cada vez que Dios tiene un encuentro personal con nosotros, o nosotros tenemos un encuentro personal con Él, nuestra vida pues llega a ser totalmente diferente, y aún cambia nuestro nombre, porque es la promesa. En Apocalipsis 3 dice que Dios nos dará un nuevo nombre escrito en una piedrecita blanca que nadie conoce, es decir, que no se va a repetir. Entonces, la transformación de Dios va a llegar hasta ese punto culminante, donde la experiencia total del hombre con Dios fue tan amena, que Dios le dice: te voy a dar un nuevo nombre, y ese nuevo nombre está para nosotros. Y qué hermoso será esa experiencia, ¿no? Bueno, como aquellos hombres del pasado, en el futuro también lo tendremos. Así es. Entonces, finalmente tenemos dentro del tema a un Dios que se presenta en diferentes escenarios para dar a conocer su carácter. No se presenta con los nombres como nombres de títulos, sino para dar a conocer quién es Dios ante los seres humanos. Saca a los seres humanos muchas veces de la zona de confort para darle una bendición mucho más grande de la que está disfrutando quizás en ese momento, ¿no? Incluso llega al punto de no solamente presentarse él con diferentes nombres, sino que, pastor, como usted decía, le cambia el nombre a los seres humanos a partir de una nueva experiencia, ¿no? Y a través de los pactos, el Señor tiene etapas en ese pacto, ¿no? O sea, Dios se acerca, ¿verdad? Dios llama a la fidelidad y Dios cumple su promesa. Y dentro de esas promesas, pues, hechas por los pactos que Dios hace con los seres humanos, tenemos nosotros obligaciones que cumplir, ¿está bien? Obligaciones que cumplir, y que esas obligaciones, pues, no nos harán salvos, pero no quiere Dios eximirnos de esas responsabilidades. Hoy en día tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo aquel o a todo lugar que requiera del conocimiento de este Dios del que hablamos ahora, ¿verdad? Y que finalmente, pues, tendrá su lugar para venir a buscar a su pueblo. ¿Está bien? Amén. Así que Dios pueda guardarnos, Dios pueda bendecirnos, y las bendiciones que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Nos han alcanzado nuestros días y pueda alcanzarlos a ustedes también. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a orar para cerrar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos has regalado de poder compartir estas hermosas lecciones que hemos podido estudiar durante esta semana. Danos un feliz sábado y bendice a todos los televidentes y a los presentes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, agradecemos a todos que nos hayan acompañado durante este repaso de lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Dios tiene grandes cosas que decir a través de su palabra, así que les invitamos a que puedan suscribirse al canal y activar las notificaciones y poder disfrutar de estas programaciones. Deseamos pues que todas estas anécdotas puedan ser de gran bendición para su vida y usted pueda seguir disfrutando y aún más compartiendo con nosotros a través de este canal. Dios les guarde, Dios les bendiga, y no olvide, conectados con Dios a través de su palabra.